Este video se extendió bastante. Ok. Vamos continuando ahí. ¿Qué nos dicen? La resistencia es una de las... la resistencia es la opción que ofrece Oposición. oposición, sí, que ofrece un conductor al paso de la corriente. La resistencia eléctrica se mide en ohm y se representa con la letra griega omega W. Acá usamos esta, ¿ok? Bien. ¿Cómo se halla esto? Está definida así, ¿ok? Está definida así. ¿Qué significa esa B? ¿Viene siendo quién? Voltaje. ¿Eso que nos da? ¿Cómo se halla? ¿Es igual a quién? La resistencia. Por la intensidad por la corriente. La Por intensidad. Corriente. ¿Con intensidad me dijo? Sí, señor. Intensidad. Ok, así es. Y de aquí, ¿qué sucede si usted no está buscando, si usted está buscando esa intensidad, más no esta? ¿Sí? ¿Cómo haya esa intensidad? El voltaje pasa a dividir y se divide resistencia sobre voltaje. Cambie. Resistencia es igual a voltaje por intensidad. Voltaje por resistencia. Dividido, Exactamente. dividido. Intensidad es quién? Voltaje Igual a dividido. voltaje sobre resistencia. Sobre resistencia. Exactamente. ¿Y si estamos hallando qué? Intensidad. Si estamos hallando, Resistencia. ¿cómo nos queda? Igual a voltaje sobre Voltaje por intensidad. Dividido intensidad. Ojo. Dividido. Que si ustedes buscan, investigan un poco más, buscan en YouTube, ellos enseñan o se enseña con este esquema, ¿ok? Se enseña con este esquema. ¿De dónde? Es sencillo. Acá hemos ubicado a quién. ¿A ese qué? Voltaje. Acá tenemos a quién. resistencia. Y acá tenemos a Intensidad. intensidad. Entonces, fíjense que es sencillo. Tenemos aquí este qué. Voltaje. ¿Quién me queda debajo? Me quedan dos junticos, que son quiénes. Resistencia. Así es sencillo. Así es sencillo. ¿Bien? En cambio, si tenemos a quién, si estamos buscando esa qué. Vean que ya aquí me queda qué, me queda una división. ¿Sí ven? ¿Quién queda? Voltaje sobre I. Exactamente. Y si estamos buscando ahí, entonces, ¿quién me queda? ¿A quién hay que dividir? ¿Ven que aquí me queda esta división? ¿A quién? Dividir voltaje sobre resistencia. Exactamente, Dividido resistencia. exactamente. Ahí. Bien. Entonces, supóngase usted que tiene ese punto. Punto 1. ¿Qué nos dice? Calcular la resistencia en la que existe un voltaje de 5 voltios y una corriente de 500 megamperios. ¿Cómo? Mega en mayúscula. No, es que Miliamperio. miliamperio. Exactamente. Exactamente. Miliamperio, perdón. Entonces, ¿qué sucede? Como base 1, ¿qué se está pidiendo? Usted identifica qué se está pidiendo. Resistencia. Bien. Anotemos aquí que no tenemos eso todavía. Bien, no sabemos, se está buscando. ¿Qué datos tenemos? ¿Qué datos tenemos? Voltaje. En este caso, ¿de cuánto? 5. Y además de eso, tenemos que 500 miliamperios en corriente. o sea, esa intensidad. Esa intensidad es de cuánto. De 500 miliamperios. ¿Qué sucede? Que acá no se mide en esta unidad, sino que se mide en qué. En amperios. Exactamente. ¿Cómo pasamos eso? Tenemos que
Entonces, sabe, pues, quién es cada una de ellas. ¿Cómo sabemos? Guiándonos de este punto. Bien, estamos aquí. ¿Dónde estamos ubicados? Estamos ubicados en este punto de acá, ¿sí? Entonces decimos aquí, es este punto 1. ¿Qué me dice ahí? ¿Que un qué? Un miliamperio es igual a 0,1 amperio. No, ojo. Vamos de nuevo. 0,001. ¿Sí? Ahí sí. ¿Qué cosa? Amperio. Eso Amperios. nada más y nada menos significa esto. Que cuando usted tiene esto, ¿sí? Tiene esto y está pasando eso a únicamente a qué? Amperio. Se divide entre 1000. Eso, muy bien. Exactamente. Tenemos que hacer una Si división. vamos a disminuirlo de miliamperio a microamperio, se multiplica por 1000. Aquí dividimos en cuánto. 1000. 1000, profe. Exactamente. Entonces tenemos 500 dividido cuánto. 1000. 3000. ¿Cuánto nos da eso? 0,5. 0,5 amperios. Exactamente. Y aquí nos queda en ese dato es Amperio. quien se necesita acá. Bien, esa intensidad. Sabemos entonces que es de 0.5. Bien. Hasta ahí vamos bien. ¿Dudas con ese cambio? ¿O todo entendido? Bueno, continuamos. Entonces, nos vamos acá. Hombre, me están pidiendo que haya esa qué. Resistencia. O sea, me voy aquí. Bien, escojo esto. Dividido intensidad. Bien. ¿Cómo me queda? Voy cambiando datos. Digo aquí que este dato es de cuánto. 5. Exactamente. Y que mi intensidad es de cuánto. 0.5. 0.5 0,5. ¿Qué cosa? amperio. Bien. ¿Qué obtengo? Hago esa división y ¿cuánto obtengo? Ohmio. Es ohmio. 10 Ohmio. es ohm, ¿sí? Exactamente. Que sabemos que ya hemos identificado, ¿sí? Eso es todo. ¿Dudas con ese punto? Cuéntenme, díganme. ¿O está sencillo? Disculpe, terminan que en 10 qué? Y es ohmio. Exactamente. Ohmio. ¿Sí? Ya. Punto 2. Hagamos este punto 2. Hagamos ese punto acá, paso a paso. ¿Qué me dice ese punto 2? Aquí me están pidiendo que haya que ese qué. El voltaje. Bien, no se conoce. ¿Qué datos me dan? Intensidad y resistencia. Intensidad es de cuánto? De 2.5. Y tenemos acá, ¿qué más?
Una resistencia. que es de 50, ¿qué? Bueno, dejemos así, no nos 50. metamos con watts. 50 vatios. Bien, vamos aquí. Entonces, si me piden esto, ¿dónde me ubico yo? Donde me voy acá y me ubico en este punto. Me ubico en esta, ¿sí? Nos ubicamos aquí. Bien. Cambiamos dato. Este aquí es de ¿cuánto? De 50, ¿sí? Y este acá es de ¿cuánto? De 2,5. Sacamos cuenta y ¿cuánto nos da eso? 125 125, ¿qué? voltios. Se divide. Sí, profe. No, aquí no se divide, sino que se ¿qué? Multiplica. Exactamente. Y eso nos queda en Voltios. 125 voltios. me dicen sí. Si continuamos, están tomando apunte. Eso que estamos haciendo aquí es de este punto. Espera un momentico, profe. Espera un momentico para tomar apunte. Hay que ir tomando apunte enseguida. Como ustedes decidan quién es estudiante. Usted va a bueno. subir este Profe, documento a Yo la subo plataforma, video, ¿verdad? yo subo este video. Estos videos que se ok. están haciendo. Ya si usted decide tomar un pantallazo, si usted decide, pues vaya anotando de nuevo. Profe, una pregunta. Dígame. ¿Por qué en el enunciado dice resistencia de 50 vatios y acá le coloca 50 ohms? No, estoy tomando con esta, ¿ok? Ok. Yo también un poquito. Continuamos. Profe, ¿podrías repetir el paso otra vez, profe? ¿Dónde? Para hallar porque usted pone, en la fórmula es, como vamos a hallar voltaje, es igual a resistencia, intensidad. Aquí que si no hay. Cuando dos cosas en matemática están pegadas, ¿sé qué? Se Multiplica. divide. No, se divide, no, sé. Se multiplica. Se multiplica. Exactamente. Bien, cuando están pegados. Entonces cambiamos datos. Cambiamos este dato que vemos aquí. Cambiamos este dato de intensidad que tenemos acá. Efectuamos esto que nos está indicando y nos da 125. Hasta este momento, página de audio, ¿qué hemos hecho? ¿Qué estamos haciendo? Estamos usando estas pequeñas ecuacioncitas de esa ley de Ohm. ¿Bien? Tenemos un siguiente punto. Vamos aquí. Siguiente punto. ¿Qué me están diciendo? Ejemplo, calcular la corriente en un circuito en el que hay un voltaje de 80 voltios y una resistencia de 470 volts. Bien, entonces, ¿qué me están pidiendo aquí, hombre? Que ahí es aquí. Es intensidad. Que ahí es intensidad. Y me están dando unos datos. Bien, me dan este dato y me dan esto. Bien, que aquí me están diciendo. Me dan esos dos datos. Ya yo sé cómo se halla intensidad. ¿Cómo se halla intensidad? Se divide voltaje sobre la resistencia. Exactamente. Entonces tenemos que intensidad, ¿cómo me va quedando? Queda 80 sobre 470. Exactamente. 80 dividido en 470.
¿Cuánto da eso? 70. Hagan esa división, me hacen esa división y me dicen cuánto da. 0.17. Punto 17. ¿Qué cosa? Amperios. Un compañero le dio diferente. ¿Cuánto? 80 dividido cuánto. Vamos a ver, yo hago aquí También 17 miliamperios. 80 dividido 470, un punto 170, ¿sí está bien? Punto 17, ¿bien? ¿En qué me queda esto? Si aquí asignamos, bueno, sí. O esta segunda anotación, que aquí está dada en qué? En miliamperios. Exactamente, o sea que si voy a pasar de esta medida, de esta, ¿a qué? A esta de acá, ¿qué tengo que hacer? Ya no divido, sino que, ¿qué? Multiplico. Exactamente, ¿en cuánto? 1000. Exacto. Si desea, haga eso y me dice cuánto da. $170. Bien, da 170. ¿170 qué? Miliamperios. Exacto. ¿Dudas con eso hasta este momento? Ustedes me dicen. O que queda una actividad de esto que hemos hecho. Queda una actividad de esto y además de esto que viene. Bien. ¿Qué necesito que aquí me hagan, hombre? Hasta este momento que hemos hecho de esto aquí, que sepan esto, que se sepan esto. Esto sí, mantengan eso en todo, en una hojita, en su agenda, en un pantallazo, cosa que cuando apenas estemos haciendo eso, usted tenga eso ahí. O si no, acá en su cabeza. Bien, además de ello, ¿qué más necesito? Que me manejen esto, ¿sí? O que se busquen, ustedes investiguen, que se busquen aquí, donde están todas. Aquí apenas hay unas cuantas, aquí hay cuantas, 6, ¿sí? Que se busquen todas. En ocasiones, si usted investiga, se vaya que está con exponentes positivos y exponentes negativos. También funciona. Bien. Siguiente, vamos continuando. Bueno, continuemos acá. Vean que necesitamos eso, que hemos estudiado, cosa que nos metamos en eso. ¿Qué nos dice? Vamos. Ley de Ohm. Circuitos eléctricos. La ley de Ohm es una de las leyes pilares de la electricidad. Es muy sencilla y es aplicada a la resolución de circuitos de corriente continua. La ley se cimenta en 3 partes que son la intensidad de corriente, la resistencia y la tensión o voltaje existente. Dice que la resistencia que hay en un sector de un circuito, como el de una resistencia, es igual a la relación que existe entre la tensión o diferencia de potencial y la intensidad de corriente. ¿Qué se había? Resistencia es igual a voltaje sobre corriente. ¿Cómo? Resistencia igual a voltaje sobre corriente. Okay. Bien. Vamos aquí. ¿Quién continúa? Un estudiante distinto. ¿Quién sigue? En los problemas nos pedirán uno de estos valores y deberemos tener los otros dos para poder solucionarlo.
Así es. A veces no es tan sencillo como parece y tenemos enfrente circuitos con muchas resistencias en diferentes posiciones. Y en estos casos debemos calcular la resistencia total de un circuito y luego con ese valor Sí, encaramos la ley de Ohm para sacar la intensidad. intensidad total y el voltaje, perdón, o la B de voltaje, ¿cierto? ¿Sí? Voltaje total. Es importante conocer los símbolos en un circuito, de un circuito básico de electricidad. Bien. Entonces, aquí ¿qué necesitamos? Obviamente, cuando estamos en ley de Ohm, tenemos que nos tienen que dar dos datos. Se conocen dos datos y se desconoce uno. Con base a esos dos, se halla ese que se está buscando. En este tema, en este siguiente tema, se fundamentan dos cosas, básicamente, ¿sí? Es dependiendo esa posición donde estén ubicados, ¿sí? ¿Cómo así? Vamos allá. Vamos allá. Pero en este caso se estaría hablando de diodos, ¿cierto? Porque cambian de posición. ¿Cómo me dijo? De diodos. Bueno, vamos viendo acá. ¿Bien? Aquí, ¿qué nos dice? Uno distinto, vamos, ¿quién dijo? Hay bastante. En este esquema vemos tres resistencias: la fuente de tensión y la intensidad circulando. Ahora veremos que las resistencias se pueden disponer de dos distintas maneras. Por un lado, las conectadas en serie y por otro, las que están conectadas en paralelo. Las que están dispuestas en serie se encuentran conectadas sin división de corriente. En cambio, en la figura anterior vemos tres resistencias en paralelo, ya que se ven Divisiones o nodos. divisiones. Ya que se ven divisiones, nodos donde la corriente es separada. En los casos de resistencias en paralelo, estas se disponen separadas por una división de corriente. Si queremos saber la resistencia total de un circuito, usaremos distintas fórmulas. Así se trata de conexión en serie o en paralelo. Bien, entonces, cuando tenemos, ¿en qué? En serie. Usamos esta de aquí, ¿bien? Se suma comúnmente. Una suma sencilla, una suma común. En cambio, cuando tenemos ¿qué? Paralelo. Es casi esa misma, sino que se hace un cambio. Así, ya vamos aquí un momentico. Se hace este cambio. Si estamos sumando de este modo, bien, cuando estamos aquí, en este de aquí, ¿qué se hace? Se hace un cambio. 1 dividido esto que estamos hallando, ese dato que nos estén dando. Bien, es un pequeño cambio. Ya en un punto vamos viendo todo eso. ¿Qué continúa diciendo? Otra cosa importante que queremos aclarar es que la resistencia en la serie tiene las mismas intensidades de corriente, ya que no hay división en la corriente. Se escucha mucha bulla. Es un estudiante distinto. En otra cosa importante que queremos aclarar es que la resistencia en serie tiene la misma intensidad de corriente, ya que no hay división en el recorrido.
pero pero el voltaje es distinta para cada resistencia, salvo que estas tengan el mismo valor. En el caso de las ubicadas en paralelo, la B, el voltaje es la misma para todas, pero la corriente es diferente para cada una, salvo que estas valgan lo mismo. En algunos problemas es común que tengamos resistencia de ambos tipos, es decir, en serie y en paralelo. También debemos calcular la resistencia total, por ejemplo. Ok, entonces, si tenemos un punto donde se hallan estos dos, se hallan ambos, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso? Circunferencia. Oh. Circuito en serie. No, supongamos que tenemos ambos. Son mixtos. ¿Sí? Okay. Entonces, para en audio, muchachos, se escucha mucho eco. Bien, entonces, ¿cuándo son de este tipo? ¿Cuándo son de este modo? ¿Cuándo qué? Cuando están conectados sin ninguna qué. Vamos que ya se dijo. Sin ninguna divisiones o nodos. Exactamente. Bien. ¿Cómo es este caso? Veamos si tengo este de aquí. Bien. ¿Cómo es este caso de aquí? Bien. Fíjense que ellos van desde aquí y van continuando sucesivamente. En cambio, estos se llaman ¿cómo? ¿Cómo se llaman estos así cuando no tienen ninguna división? En serie. ¿Y cómo se llaman estos? Fíjense que ya estos sí son distintos. Son circuitos paralelos. Exacto. ¿Sí? Nos desconectamos y nos conectamos nuevamente. Ya nos quedan 15 minutos. Ok, ya se me acabó este tiempo aquí. Vamos a conectar enseguida.